Buenas noches. Estamos aquí en Los Ángeles, California, en la comunidad Lechem Haim, Ani Joel Ben Abraham. Estamos en la fecha 3 de marzo del 21 y que corresponde el calendario hebreo, el 19 de mes de Adar de 5781. Estamos en esta ocasión listos para empezar a impartir el estudio de Pesaj. Y lo vamos a dividir en varios estudios. En esta ocasión vamos a estar con la introducción. Esta introducción voy a dividirlo también, este primer estudio, en 9 partes. Vamos a hablar acerca del Mesías prometido, el Mesías sufriente, la necesidad de un Salvador, y luego también nuevo pacto, cómo lo miramos, y luego quién debe de celebrar Pesaj o quién es. Porque la Escritura dice que era la fiesta, bueno, el nuevo pacto en los evangelios, en los Besorim, dice la fiesta de los judíos, pero ¿qué dice la Torah? Otro de los puntos, y luego los nombres que se usa para Pesaj. Entonces vamos a empezar con el primero acerca de un texto donde se habla acerca del Mesías. Voy a citar uno, por ejemplo, el libro de Génesis, Bereshit, en hebreo, 3:15, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Esta es una profecía acerca del Mesías, y luego se le dice Abraham en el capítulo 12, verso 3, donde está escrito: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver si lo tiene ahí en la pantalla. Y luego el apóstol Sheliach Shaul lo corrobora en el libro de Gálatas, donde 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, aquí dice el título, ¿no? Como fue traducido, pero es Mashiach. Bueno, entonces aquí se habla acerca de la promesa del bendito Mesías. De hecho, en las Escrituras, una de las interpretaciones de la primera palabra en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, donde pues es Bereshit en hebreo, se inicia con la Bet. Por ejemplo, es la primera letra de la palabra bendición. Y también se puede decir de que es la primera letra de el Hijo, en hebreo Ben, que pues es con una Bet y una Nun, se escribe Ben, que traducido es hijo. Ahora en el Zohar encontramos de que lo llama Shimeon Bar Yochai como Zeir Anpin. Bueno, y de ahí las otras letras también son iniciales, y es una de las interpretaciones de la primera palabra que empieza el libro de la creación. Sí, el libro de... Entonces en el principio es, sí, ¿no? De la creación. Entonces, ahí vemos eso también, y bueno, también está codificado cada una de las letras, que se inicia cada una de las palabras del primer verso, que se compone 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'aretz,
Bueno, entonces encontramos el Mesías por todos lados, y nombres de lugares, por ejemplo, uh, Roshna, donde los hijos de Israel estuvieron y no se mezclaron con los egipcios, también está codificado con el título de Mashiach, que es 358, y también la serpiente que levantó Moshe en el desierto, cuando los hijos de Israel pecaron, y los que miraban a la serpiente pues eran sanados. Y entonces serpiente en hebreo es Nahash, que también está codificado con el título del Mesías, que es 358. Bueno, entonces el Mesías lo miramos por todos los lados. Entonces, en el libro de los Hechos 26-18 dice: el propósito por la cual el Mesías tenía que venir en este mundo, para que, dice, abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satán a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es acerca del trabajo de Sheliach Shaul, que si vemos en el verso 4 acerca del trabajo también que le encomendaron, después de haber sido perseguidor de la Keilah o Kaal, que se tradujo como eclesia. Entonces ahí vemos de que como el apóstol se cambió de mentalidad, y después estuvo trabajando para que el propósito del Mesías se cumpliese en la vida del mundo. Primero con lo de su gente, pero sí, mayormente él fue escogido para que las demás que no habían escuchado acerca del Mesías escucharan de él. Luego Colosenses 1:13 y el verso 14 vemos, en verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Ben. O sea, hablando del Padre del Mesías, nuestro Padre a través del Mesías. Luego el verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta idea de perdón de pecados, pues no era nada nuevo para Pablo, pero en el caso de los colosenses sí era algo nuevo. Esto lo encontramos por todos los lados. Necesitamos, por ejemplo, el Sidur siempre habla de que necesitamos alguien que nos pueda ayudar para que nosotros no recibiésemos juicios directamente del Padre, el que está sentado en su trono, porque en el Sidur se encomienda a que invoquemos los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre está pendiente ahí, y está en todos los escritos judíos, pero también el Sidur habla entonces de alguien que necesitamos para que fuese como un intermediario entre nosotros y el Creador. Y también Moisés fue pues un intermediario entre el pueblo de Israel al Creador de los cielos y la tierra. Entonces esa idea no era nada nuevo. Siempre el hombre se ha necesitado de un intermediario. Entonces Moisés, el pueblo, no le hablaba directamente al pueblo, entonces Moshe Rabbeinu fue el intermediario del pueblo. Bueno, entonces la idea siempre ha sido así. Y la idea es, dice 2:15, y despojando a los principados y las potestades. Esto estoy leyendo en Colosenses también 2:15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Bueno, esto es lo que se escribió. La idea está agarrado desde Bereshit, Génesis 3:15, de que pues, a través de él dice que le iba a golpear la cabeza, pero también a través de su simiente, o sea, de su cera, en hebreo cera,
Entonces, hablamos entonces de la cera de la parte opuesta, o sea, de la descendencia de la parte opuesta, de la parte negativa, que es Nahash, que ahí está conectado a Satán. Entonces, que le iba a golpear al Mesías en el calcañar. Entonces, aquí ya se complementa esa idea. Luego, Efesios 2, 1, 2, encontramos, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, hablando de Satán y su simiente que era Nahash, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí también se habla de un mundo sin el Creador, un mundo ya conectado con el Creador a través de su Mashiach. Bueno, ahí vemos también la idea, sigue el profeta Isaías 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta tendida sobre el rostro de todos los pueblos, el velo que envuelve, o sea, que los tiene cubierto, a todas las naciones. Aquí las naciones no es Amim, como comúnmente se podría traducir Amim o Am, que es naciones, sino que es o pueblo, sino que dice Goyim. Goyim es lo que se traduce como gentiles, literalmente, la traducción así. Entonces aquí vemos acerca de que cómo la gente pues tiene un velo espiritual y muchos no se dan cuenta. Pero la idea del Mesías es, y el propósito del Mesías es que se descubra el velo espiritual que tienen ellos, que no pueden ver más allá de que necesitan un Salvador, en el caso de muchos, sin ofender a nadie. Y luego Isaías 11:2 encontramos, levantará pendón a las naciones. Ahora aquí las naciones también, un concepto que no se, parece que a veces se usa esta palabra como que despreciando a los demás, cuando uno ya entiende, en el caso de, no todos, ¿verdad?, del judaísmo, pues le dicen goy a la gente de las naciones, pero aquí habla a las naciones, la goyim, o sea, a los gentiles. Juntará a los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Yehuda. Aquí habla de gentiles, de Israel, lo que corresponde las 10 tribus, y luego también a los judíos, que hoy en día se dividen en varias partes. Tenemos los escanás y los ortodoxos, ultraortodoxos. Bueno, en fin, hay varios grupos, los reformistas, bueno, en fin, hay varios, etcétera. Y luego en Salmos 51:13 dice, el propósito del Mesías. Esto escribe el más amado de los, ¿qué se puede decir?, de los reyes, que fue David. David, que es conocido como el dulce cantor de Israel, después de haber transgredido 2 violaciones que eran de muerte. Él escribe en verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, cuando habla de los primeros dice transgresores, o sea, estos eran gentes que conocía las leyes divinas, eran gentes que conocía a la Torá, el rollo. Ya cuando habla acerca de pecadores, pues ya es a nivel general, sean con conocimiento o sin conocimiento, sean gentes doctos o gentes indoctos. Entonces abarca ambos grupos. Es el propósito entonces del bendito Mesías en este plan físico. Ahora, las profecías del sufrimiento del Mesías, vamos a ver varios de ellos. Vamos en el segundo tema, que los voy a juntar, que son como 9, desde el 1 hasta el 9.
Y este es uno de ellos. Vamos a tratar de resumir esto rápido para no tomar mucho tiempo. El Salmos 22, Tehilim 22 dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que que se encomiende a Yahweh, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Verso 10, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. Y nada más de la humanidad que iba a tener el Mesías. Verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán, es Bashán, me ha acercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Esto es muy claro en cuanto literalmente lo que iba a ocurrir con el Mesías. 17, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Esto habla acerca de el mismo texto de este verso 18 en Mateos 27:35. Y es muy interesante el texto porque le dieron púrpura, y púrpura para sacar ese color, yo sé, un poco de mezcla de colores. Al juntar el color azul y el color rojo sale el color morado. Ahora, ¿qué representa el color azul? El cielo, y el color rojo, pues la sangre, o sea, la vida, la sangre que iba él a derramar en el madero para que muchos, y ahí estamos nosotros, bendito sea él, que estamos en el plan divino para que nosotros fuésemos perdonados a través de la sangre roja de él. Luego dice el verso 19, pero tú, oh Yahweh, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, dice. Vamos a ver ahora 42:1 en Isaías. Dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Otra vez más, el concepto acá es la Goyim, aquí está la Goyim. O sea, esto, a veces digo yo, si puedo tocar un poquito más de estos textos, yo lo traduciría como los gentiles. Y luego, lo que está escrito acerca de su padre de él, en Habacuc, vemos 3:13, saliste para salvar a tu pueblo, hablando del pueblo, para salvar a tu Mashiach, a tu ungido, aplastaste la cabeza y la casa del malo, descubriendo hasta la base de su cuello. Luego dice Selah. Esta Selah es una de las palabras que está codificado, que es una referencia del Mesías cuando empieza a reinar sobre todo el mundo, sobre todo el planeta. Luego Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de la tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores.
con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, aquí está, no lo cambié, y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Esto de iniquidades es de los que conocen la Torah. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Bendito el Mesías. 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh, aquí el Señor dice, es una traducción de la Biblia de las Américas, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Muy triste o a veces lamentable, pero grandioso para nosotros los que hemos creído en ese Mesías sufriente. Isaías 53 sigue 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ya lo había leído, pero aquí quiero hacer un énfasis acerca de lo que está escondido aquí en este verso 7. En hebreo, donde subrayé aquí roja en el lado derecho, aquí dice Nigas Beu Maene, ¿sí? Fue oprimido y afligido, ¿sí? Naane, afligido en hebreo es Naane. Y Deuteronomio encontramos acerca de la celebración de Pesaj, que inmediatamente cuando se empieza a preparar, por ejemplo, ahora va a caer el viernes en la tarde, entonces ya para el mediodía ya no tenemos que tener levadura en nuestros hogares el día viernes 27 de este mes. Entonces desde la mitad del día ya vamos a empezar a consumir panes sin levadura. Entonces ahí ese pan es conocido como pan de aflicción, pero también ese pan de aflicción representa lo que le iba a pasar al bendito Mesías. Oye que dice Deuteronomio Devarim 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Aquí dice pan de aflicción, ¿sí? Bueno, voy a seguir leyendo, porque aprisa saliste de la tierra de los egipcios para que recuerdes todos los días de tu vida en el día que saliste de la tierra de Egipto. Pero no es nada más recordar eso, sino que también conectarlo con lo que hizo o padeció el bendito Mesías. Entonces aquí dice pan de aflicción, se usa el mismo término aquí. Aquí voy a cambiar esto un poco, a ver o no. Pero esta es la palabra que aparece aquí en amarillo. Eso acá no sé si lo pueden ver. A ver si lo pone el camarógrafo en full screen. Aquí está. Tiene el mismo origen esta palabra, pan de aflicción. Entonces, eso también se refiere al Mesías, que habla de Isaías 53:7, fue afligido. O sea, primero dice oprimido y afligido. Entonces el pan de aflicción representa también de lo que él iba a padecer. Por el que dice, él fue afligido, aquí está, esto es matzah, pan sin levadura, que se llama el pan de aflicción. Matzot lechem oni, sí, pan de aflicción, tiene el mismo origen, acá está, oni, y luego se ané, es la misma, el mismo origen. Esta tiene ese origen acá, o viceversa. Entonces, lo que dice Isaías 53:7 está agarrado con lo que se nos manda a nosotros de comer pan de aflicción los 7 días de la semana, y para el viernes 27, mediodía, ya no tenemos que tener levadura, y por 7 días vamos a estar comiendo pan sin levadura. La gematría de esta frase
Matzot lechem oni, o sea, pan de aflicción en hebreo. Matzot, pan de aflicción. Perdón, son tres palabras. Matzot, a ver si lo pueden ver aquí donde subrayé verde. Matzot lechem oni. ¿Sí? Matzot, pan de aflicción. La gematría que de estas tres palabras es 744, que es exactamente la de Yahshua Mashiach. Aquí lo escribí una vez más, Matzot lechem oni, o sea, matzot pan de aflicción, 744. Cuando se escribe el nombre del bendito Mesías, y ahorita vamos a averiguar dónde aparece estas cuatro letras del nombre del Mesías, Yeshua 386 y luego Mashiach 358. Sumando estas dos palabras en sus códigos da un total de 744, igual que Matzot lechem oni. Entonces, aquí cuando va uno en estos códigos no hay por dónde, porque pues lo que escribió Isaías 53:7, el afligido, o sea, también la matzah, pues es una representación de lo que le iban a hacer al bendito Mesías. Eso se escribió mucho antes. Estamos hablando, cuando se estaba escribiendo es la Torah. La Torah se escribió alrededor de 1300 años antes de la venida de él. Así es que era una profecía que ya estaba ahí. ¿Sí? En Deuteronomio, donde se escribió eso, 16:3, ahí ya estaba escrito lo que iba a pasar con la vida del Mesías. Y luego, el profeta Isaías vivió como alrededor de 500 a 400 años antes de la venida del Mesías. Entonces estamos hablando, entonces si la Torah fue escrito en 1300, pongamos, aunque es más, nada más un cálculo, y luego el profeta vino aquí, pongámosle 500 antes de la venida del Mesías. Entonces él agarra la idea de lo que está en la Torah 16:3 de Deuteronomio, de lo que también pues iba a tener era algo que iba también a ocurrir con la vida del Mesías. Entonces estamos hablando de diferencia, ¿qué estamos hablando? De 1700 años. Sí, no, perdón. Descontando los 500 de 1300, ¿cuánto es? 500, 700 años. ¿Sí? 700 años después de que se escribió la Torá, Isaías escribe algo de lo que iba a ocurrir con la vida del bendito Mesías, que lo iban a afligir. Sí. Pero los hijos de Israel 700 años tuvieron pues comiendo a matzot. Y hoy sí seguimos la celebración. Sí, ya se culminó, ya pasó ya más de 2000 años que vino él, pero seguimos haciendo eso. Entonces, para el 27 de este mes, podemos estar recordando todo esto. Esto es como una introducción, entonces, para entrar ya en el cuerpo, en lo que se va a centrar el estudio. Entonces lo vamos a dividir varios estudios. Entonces dice, fue oprimido, ¿no? Al agregar el artículo, que es una G aquí, afligido, aquí una G de esta. Entonces, fue oprimido, se convierte en 358. Entonces, o sea, no hay duda ahí de que sí era el Mesías lo que le iba a pasar por el pecado primero de Israel y luego de la humanidad entera. Luego, exactamente, Mashiach no abrió su boca, veló, Yiftach, luego dice pi. Aquí su gematría es 631, que es exactamente la gematría del rey de Israel, Melech Israel. Entonces aquí no abrió su boca
es 631. En gematría y luego escribiendo Rey de Israel, que en hebreo es Melech Israel, tiene el mismo código que es 631. Bueno, vamos a ir con el resto del texto para tener otras pruebas aquí acerca de que sí fue el que vino. Verso 8 dice, estoy siguiendo el capítulo 53 en el libro de Isaías, donde dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Mire nada más. Ahora, esto es muy interesante porque sigue el verso 9, dice, se dispuso con los impíos. Esto de impíos es malvado, o sea, literalmente, quizás para muchos lo entienden de otra manera, pero realmente aquí es rashaim en plural, malvados, y malvado es rasha. Entonces luego dice, su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Verso 10 dice, pero quiso Yahweh quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahweh en su mano prosperará. Ahora, esos 3 versos del verso 8, aquí está en hebreo, a ver si lo tenemos ahí en la pantalla. Aquí está en hebreo, sí, verso 8, en hebreo aquí. Y luego el verso 9, aquí está en hebreo. ¿Está largo? Sí, está en hebreo. Y luego verso 10, aquí está en hebreo. Aquí está en hebreo. Bueno, cuando se cuenta de esa primera yod, aquí hay 21 letras, y en el número 22, que es otro código también, el número 22, porque el número 22 también es uno de los códigos del nombre del Mesías. Luego, esto lo encontramos en el Salmo 119, muy interesante, ese código de las 22 letras también. Bueno, entonces aquí en el número 22 se empieza con una yod, y retrocediendo atrás, contamos 20 letras y luego aparece la letra Shin. Y luego vamos retrocediendo más para el verso 9, contamos 20 letras más y aparece la letra Vav. Y luego seguimos retrocediendo en este verso 9, contando las 20 letras, aparece la letra Ain. Esta letra Yod, Shin, Vav, Ain se compone el nombre del Mesías, aquí lo puse, Yeshua. Por eso para muchos de los que se pelean que no es Yeshua, es Yahshua, Yehoshua, yo no me meto en eso porque son cosas infantiles. Y luego sigue, empieza otra vez el conteo retrocediendo para el verso 8. 20 letras aparece una Shin. Sigue 20 letras aparece una Mem. 20 letras contándolas, retrocediendo el verso 8, aparece una Yod. Entonces la Shin, la Mem, la Yod se escribe Shemi. Entonces lo que dice aquí el verso 8, verso 9, verso 10 en hebreo, ¿sí? Cada 20 letras, Yeshua Shemi. Yeshua es mi nombre. Entonces, aquí es otra de las pruebas de que el siervo sufriente es el Mesías. Ahora, tenemos otra prueba. En cuanto a los sacrificios de la Torá que se escribió 1300 años antes de la venida de él, dice en Levíticos 17:11, porque la vida, nefesh, aquí tradujeron esto como la vida, pero realmente no es vida, porque vida en hebreo es jai, y entonces acá deberían, porque el alma, sí, porque este es uno de los niveles, de los 3 niveles del alma, aunque en total hay 5.
pero realmente aquí debería ser traducido, a ver si lo compongo, porque el alma de la carne, ¿sí?, está en la sangre. Aquí para que sea entendido en la gramática, porque la vida de la carne está en la sangre. Y luego dice, y yo os lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, o sea, la que da vida o sea, por la sangre es por el que existe el nefesh, el alma en nuestro cuerpo, la que hace expiación, o sea, entonces esto tiene que ver entonces, como está escrito arriba, hasta acá arriba, el fuego que anima la vida, el nefesh del hombre se llama el fuego, o sea, fuego que surgía arriba, y fuego es parte, alguien diga, para más o menos tener una idea, ¿no?, de que nuestra alma es como el humo que está dentro de nosotros. Entonces, pero hay algo interesante escondido en cuanto a los sacrificios para que fueran expiados sus pecados de los hijos de Israel. Este verso encontramos aquí en Hebreo 17:11 de Levíticos, Ki nefesh abasar vadam hiu. Entonces aquí, porque la vida de la carne está en la sangre, es lo que dice el texto. Ahora, aquí contamos estas letras que en este verso, aquí está aquí. Parece que este verso no está bien. Bueno, pero lo vemos así, lo vamos a ver. Aquí está escondida el otro nombre que se usa del bendito Mesías, que es Yeshu, para muchos como una manera de burla, porque también una de las interpretaciones que han dado los rabinos, y esto lo encontramos en varios escritos, como para sentir o sienten un desprecio al bendito Mesías, le dicen, dicen que esta es una abreviación de que su nombre, que no, que se desaparezca su nombre bajo los cielos. Bueno, aún en ese desprecio está escondido uno de los nombres del bendito Mesías. Y eso, entonces, está escondido en los sacrificios que se hacían cuando estaba el templo, en ese capítulo 17, verso 11 en el libro de Levíticos. Bueno, ahora vemos también, por ejemplo, en Salmos 46, 8 dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Ahora, lo que está escrito acá, muy interesante, porque dice el verso 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Elohim mío. Tu ley está dentro de mi corazón. O sea, entonces, empezamos desde el libro de Bereshit, los salmos, los profetas, y aquí, precisamente los salmos, dice, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto lo encontramos por todos los lados. No solamente se refiere el Tanaj, que es una abreviación de decir Torah, Ketuvim y Nevim, sino que en todos los escritos, desde que la primera letra hasta la última, si incluimos la Brit Hadash ahí. Bueno, la necesidad de la sangre redentora. Bueno, estos son otros los puntos, a ver qué tanto llevamos. Iguales, ya vamos a abarcar una hora. Entonces vamos a partir esto en otra parte, entonces vamos a cortar un poco para seguir con
otro punto que es el tercero, que tenemos 9 de esta introducción del estudio de Pesaj. Así es que vamos a cortar ahí y empezamos otra vez. Shalom.